tiene aspectos ya familiares para ustedes porque lo vimos en la última fase del proceso legislativo en Guatemala cuando hablamos de la vigencia de la ley. Y la mayoría de aspectos que vamos a tratar es como un reforzamiento a lo que vimos en Introducción al Derecho uno cuando se abordó este tema. Entonces entraremos en materia con el tema de esta jornada virtual que se denomina vigencia de la ley. Cuando se habla de vigencia de la ley, jóvenes, recordemos que constituye el último proceso de formación de la sanción de la ley. Es la última etapa en la cual la ley obtiene su obligatoriedad, surte sus efectos después de haber sido publicada en el diario oficial. También la vigencia de la ley tiene íntima relación con la acepción del derecho denominado derecho vigente. Y recordemos que el derecho vigente se define como el conjunto de normas impero atributivas que en una época y en un lugar determinado la autoridad política declara de carácter obligatorio y que también al derecho vigente se le conoce con la palabra formalmente válido. En ese sentido, también cuando nos referimos a la ley, estamos hablando o haciendo alusión a todo el ordenamiento jurídico vigente de un Estado, en donde se encuentran en su jerarquía normativa las normas constitucionales, las normas ordinarias, los convenios internacionales, las normas reglamentarias y las normas individualizadas. La Constitución Política de Guatemala también nos recuerda en su artículo 180 que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional a menos 8 días a partir de la que la misma es publicada en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo. También tenemos que tener presente y recordando que el término que media entre la fecha de la publicación de una nueva ley y la fecha en que entra en vigencia se denomina con el vocablo latino vacatio legis, o sea, el tiempo que es necesario para que todos conozcamos una nueva ley de carácter obligatorio. También se indica que una vez publicada la ley, no se puede alegar ignorancia de la misma. Esto bajo el principio de primacía de la ley que se encuentra regulado en el artículo 3 de la ley del organismo judicial, que indica que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Recordemos que el artículo 3 de la ley del organismo judicial regula el principio de la primacía de la ley. Después de haber indicado estos aspectos, entremos a hablar a continuación de los sistemas de iniciación de la vigencia de la ley. Ustedes se recordarán que doctrinariamente existen dos sistemas de iniciación de la vigencia de la ley. Estos son sistema sincrónico y sistema sucesivo. El sistema sincrónico, como su nombre lo indica, es aquel donde la ley entra en vigor en un mismo día en todo el territorio donde esta será aplicada. La legislación guatemalteca adopta este sistema, el sistema sincrónico, conforme lo establece el artículo 180 de la Constitución Política de Guatemala, que indica que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación en el diario oficial. El otro sistema doctrinario de iniciación de la vigencia de la ley se denomina sistema sucesivo. Es aquel sistema que por razones de distancia a la fecha de la iniciación de la vigencia que establece la ley,
Se van a fijar plazos conforme a la distancia del lugar de la provincia o del distrito de que se trate. Este sistema sucesivo es utilizado en los países federados, es decir, aquellos estados o países de gran extensión o espacio geográfico en su territorio, que podría ser, por ejemplo, la República de México, la República de Brasil, la República de Argentina, la República de Chile, que utilizan este sistema de carácter sucesivo. Ya explicando los dos sistemas de iniciación de la vigencia de la ley en sincrónico y sucesivo, recordemos también las clases de vigencia de la ley. En ese sentido, existen dos clases de vigencia de la ley. Uno, la vigencia determinada y dos, la vigencia indeterminada. La vigencia determinada de la ley es aquella que indica que la ley entrará en vigencia en determinado tiempo o plazo de la misma. Es decir, que cuando finaliza el plazo, la ley deja de surtir efectos. Como sucede normalmente en los decretos que se dictan en ocasión de la emergencia nacional, por ejemplo, de una catástrofe nacional, un estado de calamidad o una circunstancia que el Estado tenga que aplicar emergentemente la ley para subsanar en un plazo determinado el problema que suscita y después de vencido ese plazo, si no se amplía, la ley deja de surtir efectos. Y a esto se le llama vigencia determinada de la ley. Ahora bien, la vigencia indeterminada de la ley, en esta la ley cobra vigencia, pero no se indica el tiempo o el plazo en que la norma será o estará vigente, es de tiempo indefinido, como la actual Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, el Código Penal, el Código Civil, entre otra cantidad de leyes cuya vigencia es de carácter indeterminado. Ya explicando las clases de vigencia de la ley en determinada e indeterminada, pasemos a abordar el tema del fin de la vigencia de la ley. Y cuando se habla de este aspecto del fin de la vigencia de la ley, quiere indicar que terminan sus efectos jurídicos, su aplicación. Es decir, la ley no es ya de observancia obligatoria, ya no es un derecho vigente, sino más bien pasa a ser un derecho de carácter histórico. Doctrinariamente, recuérdese que existen dos vocablos que hacen referencia al fin de la vigencia de la ley. Estos vocablos doctrinarios del fin de la vigencia de la ley son, uno, abrogación y dos, derogación. Abrogación, recuérdense que se refiere a la supresión o anulación total de una ley o cuerpo legal. Y dos, derogación se refiere a la modificación parcial de una ley o cuerpo legal. Estos términos de abrogación y derogación son solo términos de carácter doctrinario, ya que actualmente en los cuerpos legales y los profesionales del derecho se refieren únicamente al vocablo o a la expresión derogar, aunque sea total o parcialmente la ley. Esto se desprende de lo que se encuentra regulado en el artículo 22 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución Política de la República de Guatemala. Partiendo de lo anterior, podemos indicar que la derogación puede ser de dos formas, expresa o tácita. ¿Cuándo existe una derogación expresa? Cuando una nueva ley se encuentra incluida en las disposiciones finales, la derogación expresa de la antigua ley lo indica textualmente en una norma jurídica, que la ley deja sin efecto la ley anterior. Esa es la derogatoria expresa. Cuando hay derogación tácita, se infiere esta derogación tácita cuando una nueva ley
deroga a la antigua en virtud que va a regular los mismos aspectos, es decir, va a reiterar lo que la antigua ley tenía, pero la nueva ley lo va a sustituir, va a ser una derogatoria de carácter tácito. No lo dice a final en sus partes transitorias, únicamente se sobreentiende que por estar regulando una materia del mismo cuerpo legal ya actualizada, la ley anterior deja sin efecto y esta es la derogatoria tácita. Bien, hablemos del fin de la vigencia de la ley en nuestro ordenamiento jurídico. Y estos aspectos del fin de la vigencia de la ley lo encontramos regulado en las disposiciones contenidas en el artículo 8 de la ley del organismo judicial. Y este artículo 8 de la ley del organismo judicial no regula las derogatorias de las leyes e indica que las leyes se derogan por leyes posteriores, en los siguientes aspectos. A, por declaración expresa de las nuevas leyes. B, parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. C, totalmente cuando la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. Y D, total o parcialmente por declaratoria de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Y termina indicando el artículo 8. Por el hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia las que hubiesen sido derogadas. Esto conforme al artículo 8 de la ley del organismo judicial. Y recordemos que también la facultad de derogar ley le corresponde exclusivamente al Congreso de la República, conforme lo preceptuado por la Constitución Política en su artículo 171, literal A, que dice que corresponde también al Congreso de la República decretar o reformar las leyes. Y reiterando que la derogatoria puede ser tácita o expresa. Hay derogatoria tácita cuando el cuerpo de una ley no indica que está derogando la ley o norma anterior, pero esta nueva ley está regulando por completo lo mismo que regulaba, reitero, la ley anterior, o por incompatibilidad de una ley con la que está actualmente en vigencia, es decir, la precedente. Y la derogatoria se expresa cuando haya declaración expresa que las nuevas leyes se están derogando por las anteriores, y esto se indica en la parte transitoria final de la nueva ley que está indicando que se deroga la ley anterior a través del decreto tal. Bien, ya concluyendo este tema de la vigencia de la ley, nos vamos a dejar en el uso de la palabra para que hagan sus preguntas y dudas que tengan al respecto. Walter, muy buenas noches, a sus órdenes. Sí, licenciado, con respecto a la clase de vigencia determinada, por ejemplo, cuando se da en el caso de una emergencia nacional, eh, digamos que se tiene que esperar a que la emergencia pase para que ya se pueda dar por terminada la vigencia, o de una vez al momento de promulgarla se dice la fecha en que va a terminar, sería como una fecha estimada. Se hace una fecha estimada, pero el Congreso la puede ampliar si continúa la emergencia, hasta que, como usted lo indicó, termine la emergencia y que se haya restablecido el orden normal de las circunstancias por parte de lo que es el Estado. Gracias. Para servirle vuelta.
Licenciado, ¿puede volver a explicar cuál es la diferencia entre sistema sincrónico y sucesivo? Eso lo vimos usted estuvo conmigo en Introducción al Derecho 1. No, licenciado, yo estuve con el licenciado Pinto. Bueno, mire, doctrinariamente existen dos sistemas que nos indican la iniciación de la vigencia de la ley: sistema sincrónico y sistema sucesivo. El sistema sincrónico es aquel sistema cuya iniciación de la vigencia de la ley entra en vigor en un mismo día en todo el territorio de un estado. El mismo día entra en todo el territorio, como en Guatemala. Guatemala sigue este sistema sincrónico, porque la ley entra en vigencia en todo el territorio nacional el mismo día de su publicación o en el plazo que estipula la ley. Esto lo establece el artículo 180 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que indica que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación en el diario oficial, a menos que el término se amplíe o restrinja como lo indica la ley. Y el otro sistema es el sistema sucesivo. Ese sistema se da en aquellos estados que por razones de distancia a la fecha de iniciación de la vigencia de la ley, a cada provincia o estado se establecen plazos gradualmente para que la ley vaya surtiendo esfuerzos por áreas o espacios geográficos. Este sistema sucesivo por plazos o gradualmente por plazos se fija en aquellos países federados, es decir, aquellos países de gran extensión geográfica, de gran extensión territorial, porque no puede entrar en vigencia en todo el territorio por la magnitud o extensión de su territorio. Eso es utilizado como ejemplo en la República de México, en la República Federal de Brasil, en la República de Argentina, en la República de Chile, incluso en la República de Venezuela. Aquellos estados o países cuya extensión geográfica es amplia y se fijan plazos conforme a la distancia del territorio que gradualmente va entrando en vigencia la ley hasta que ya hasta el último espacio del territorio de ese estado. Este es el sistema sucesivo de iniciación de la vigencia de la ley. Gracias, licenciado. A servirle. Walter. Sí, licenciado, con respecto a al fin de la vigencia de la ley tácita, según entiendo, digamos que como se promueve una nueva ley que tiene los mismos, que regula los mismos aspectos, entonces digamos que no es necesario que en las partes finales se exprese necesariamente que deroga la antigua ley, sino que es como, es por lógica, digamos, Se solo porque sobreentiende por sentido lógico, así es. Está regulando los mismos aspectos. Ahí la derogatoria es tácita. Así es. Gracias. David, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Con una duda. Con las clases de vigencia en la que dice indeterminada, cuando se refiere a que no indica el tiempo en que estará vigente la ley, ¿a qué se refiere eso exactamente? Hasta que una nueva ley la derogue expresamente, o sea, tácitamente. Son por tiempo indefinido las leyes. O sea, hasta que no exista una ley que la derogue, existe. Está vigente la ley, así es. Es derecho vigente. Bueno. Gracias, licenciado. Muy bien. David. Bien, ¿alguna pregunta? Podemos pasar al tema de para aprovechar el tiempo del tema de interpretación de la ley. Bien. Vamos a hablar a continuación del segundo tema que tiende a resolver el derecho o la técnica jurídica, que es la interpretación de la ley.
Y para poder hablar de interpretación de la ley, tenemos que saber qué significa interpretar una ley. Interpretar una ley, jóvenes, significa investigar y explicar el sentido, el espíritu o la esencia que la ley encierra. Buscar su significado. Buscar el valor de la norma jurídica para ver qué es lo que va a regular como conducta en la extensión precisa y evaluar la eficacia o eficiencia de la regulación de conductas de las personas en relación también a las relaciones jurídicas que se van a normar. Eso es interpretar la ley. También podemos indicar que interpretar la ley es averiguar el significado, el sentido de la ley. Explicar ese sentido como una actividad dirigida para reconocer el significado del objetivo concreto de la ley para ser aplicada a un hecho o a un caso concreto. Eso se entiende por interpretar la ley. Buscar su sentido, buscar su espíritu, su esencia, su significado, el valor que tiene la norma jurídica para regular esa conducta humana y evaluar la eficiencia y aplicación, como dice, en las relaciones jurídicas que van a normar la vida individual y colectiva de la sociedad en la observancia de esa ley. El objetivo por el cual se dirige como una actividad dirigida a aplicar su sentido y su significado. Eso es, reitero, interpretar la ley. Perdón. En este aspecto, jóvenes, existen varias escuelas que tienen principios básicos para la interpretación de la ley, que tienen principios básicos para la interpretación del derecho. ¿Cuáles son esas escuelas principales para la interpretación de la ley? Son las siguientes. La primera se denomina escuela exegética o tradicional. ¿En qué se fundamenta la escuela exegética o tradicional? Esta escuela exegética o tradicional se fundamenta en la interpretación de la ley que dice que únicamente debe de reducirse a la búsqueda del pensamiento del creador de la norma jurídica, a la búsqueda que el legislador le dio a la norma jurídica al momento de su creación, con la intención de ver hasta dónde llega la regulación de conductas humanas que el propio creador de la norma jurídica le dio. El método exegético tradicional se fundamenta en la exégesis, o sea, buscar el sentido amplio, textual y gramatical de la palabra para medir su significado. ¿Y qué utiliza la exégesis para medir ese significado? Primero, buscar los exámenes o trabajos preparatorios. El segundo, buscar el análisis de la tradición histórica y de la costumbre que tuvo el legislador para crear esa norma jurídica. Y también la exégesis se basa en procedimientos indirectos como buscar la equidad y los principios generales del derecho. Lo que se puede decir de la exégesis es que busca gramaticalmente el significado de las palabras. Quiere decir que esa interpretación es muy centrada, es una interpretación muy cerrada, que se tiene que leer solo lo que la norma jurídica se encuentra transcrita en la ley. No se puede cambiar de criterio, no se puede ir más allá de lo que el legislador creó en la norma jurídica. Es una interpretación a vivo texto de la palabra escrita. No permite que la otra persona lo interprete de otra forma. El espíritu de la letra que se encuentra gramaticalmente establecida en la norma jurídica. ¿Qué crítica le puedo hacer a esta escuela exegética o tradicional? Primero, como principio para conocer la redacción de una norma jurídica gramaticalmente en su palabra significado es correcto. Pero la crítica que se le puede hacer es que al aplicarla es una aplicación muy severa de la ley.
no permite sobre todo al juzgador ir más allá de buscar las circunstancias o hechos que están normando o circunstancias o hechos que está tratando de resolver sobre un conflicto puesto a su conocimiento. Únicamente la ley debe aplicarse conforme está transcrita, escrita en su espíritu de la palabra. Puede dar lugar a cometer una injusticia en la aplicación de la ley, porque recordemos que se están juzgando relaciones humanas, no expedientes, que se están regulando circunstancias de personas, de seres humanos, no se están regulando de hechos concretos y muertos que la norma jurídica regula. Estamos juzgando actuar, normas de conducta que tienen que ver un criterio amplio en su interpretación y aplicación. Esto es lo que se podría decir de la forma en la cual puede cometerse una interpretación muy cerrada y muy ortodoxa en la aplicación de la norma jurídica. Eso es la interpretación exegética o tradicional. La segunda escuela de interpretación del derecho es la escuela del derecho libre. La escuela del derecho libre, esta corriente de pensamiento en cuanto a la interpretación de la ley, dice que no representa una teoría organizada o sistematizada como la encontramos en la escuela exegética o tradicional. Esta escuela del derecho libre surge como una crítica a ese método exegético que encierra totalmente gramatical la palabra y no permite juzgar conforme a un principio más amplio de equidad y de justicia. Esta escuela del derecho libre le pretende dar libertad al juzgador al momento de aplicar el derecho objetivo a casos concretos, no condicionarlo a la voluntad del legislador que pudo haber creado la ley en condiciones diferentes en cuanto a la evolución social existente actualmente sobre un hecho o acto a la fecha en que fueron creadas las normas jurídicas y el momento de aplicarlas a un contexto social. Esto trata, lógicamente, una oposición a la escuela exegética tradicional. La escuela del derecho libre le da potestad al juzgador de ir más allá de lo que la norma jurídica regula, tomando en cuenta la experiencia del juez en el conocimiento del caso, el conocimiento del derecho que tenga, del entorno social en el cual va a juzgar y la forma en las cuales él debe de aplicar su criterio con base a la lógica, a su pensamiento como juzgador. Si bien va a aplicar la ley, va a ir más allá de solucionar un conflicto con base a principios de justicia social. Esta escuela del derecho libre se fundamenta en los siguientes aspectos. Dice la escuela del derecho libre, primero, que toda decisión o sentencia es una decisión valorativa basada a los intereses de los casos que se están juzgando. O sea, que el juez valora la prueba conforme a su experiencia y su conocimiento. También indica que el derecho tiene lagunas legales que no pueden ser subsanadas con los empleos de procedimientos lógicos constructivos, porque dice que cuando existen lagunas del derecho, el juez debe de aplicarlas y colmarlas mediante una decisión libre y responsable a su capacidad y su experiencia, creando un derecho que no procede en la ley del Estado porque tiene una laguna legal, sino creando un derecho que se aplica bajo principios valorativos en la sentencia del juez. Recordemos que cuando hay lagunas legales, la ley se debe de integrar, que es otra forma que vamos a ver más adelante, porque las lagunas legales pueden ser vacíos que el legislador dejó de crear por desconocimiento, ignorancia o que no pudo prever lo que iba a regular como conducta. Entonces, el juez debe de subsanar esos espacios buscando normas jurídicas que se actúen o que sean similares a la que está el vacío legal, que es la analogía, buscar el principio de justicia básica elemental a través de la equidad, aplicarlo mediante lo que son los principios generales del derecho y centrarlo bajo lo que es
la legislación común para crear una sentencia valorativa en la que el juez va a subsanar lo que el derecho olvidó y lo que la sentencia del juez va a aplicar con base a su simple criterio de experiencia y conocimiento de la ley. Esto es la escuela del derecho libre. La tercera escuela de interpretación del derecho es la escuela de la lógica razonable. Esta escuela es creada por el filósofo y jurista Luis Reencances Siches, y la escuela de la lógica o lo razonable se basa en el método del logos. El método del logos es de la lógica de la razón, de la lógica de lo razonable, y así prefiere llamarlo el tratadista, porque trata la manera de buscar la justicia con base en la equidad social. Esta escuela de la lógica de lo razonable parte del criterio de estimar hechos de manera lógica y proceder de manera de usar la razón con base en la experiencia y conocimiento del juez que tenga sobre el caso, pero agregando ingrediente personal. Aquí esta escuela de lo lógico y lo razonable, además de la experiencia de la lógica y la razón, se van a concatenar los valores que tiende a realizar el derecho, que son buscar que en sus resoluciones se garantice el bien común, que en las resoluciones se garantice la seguridad jurídica y sobre todo el valor justicia, que son los valores jurídicos fundamentales que tiende a realizar el derecho. Todo esto para dirimir un caso de manera concreta satisfactoria, en donde los valores jurídicos que más sobresalgan especialmente es la aplicación justa y equitativa de la justicia. A mi criterio, esta es la escuela más formal y más correcta de interpretar el derecho, de interpretar la ley. La escuela de la lógica de la razonable, porque encierra todo un contexto que se fundamenta en la objetividad, en la imparcialidad, en el conocimiento que el juez tenga sobre la cosa, la experiencia, la lógica y la razón para la interpretación de la ley, de la gramática que tiene, pero más allá de lo que el legislador creó, pero agregando, repito, en su resolución la certeza jurídica del derecho, que los valores jurídicos estén plasmados en bien común, seguridad jurídica y justicia. Es la escuela de lo lógico, de lo razonable. La cuarta escuela de interpretación del derecho es de la jurisprudencia sociológica. Esta escuela es representada por el norteamericano Roscoe Font. Esta escuela de la jurisprudencia sociológica es lógica del derecho estadounidense o norteamericano. Esta escuela indica que lo importante del derecho se justifica en la realización de la experiencia y del conocimiento del juez, que lo único importante en el mundo de lo jurídico es la aplicación de las leyes que expresan y analizan los propios tribunales. De ahí la importancia que la jurisprudencia como factor determinante en la creación del derecho. Recordemos que en la ley norteamericana, en la justicia, se aplica como fundamento el precedente para solucionar puestos o conocimientos hechos con anterioridad para aplicar justicia. Y por último, la quinta escuela de la interpretación del derecho es la escuela de la jurisprudencia de intereses. Esta escuela de la jurisprudencia de intereses es creada en la tesis de Rodolph Bohm y Hering. Rodolph Bohm y Hering indica que el derecho existe para garantizar simplemente intereses de clase, que es un producto de lucha constante del hombre con miras de lograr su finalidad. Esta escuela de la jurisprudencia de intereses postula que el juez debe juzgar desentrañando los intereses que está protegiendo y tutelando, que están inmersos en el conflicto legal para darle protección legal establecida en la ley de quien crió la ley. También se indica que el derecho es un conjunto de juicios de valoración, de intereses que el legislador debe expresar en forma coactiva en sus resoluciones para penetrar una intención básica de la aplicación de la ley, sobre todo en los exámenes de intereses que el legislador creó en la norma jurídica. Quiere decir que esta escuela de jurisprudencia de intereses busca proteger el interés de la clase dominante que está en el poder económico y político en un momento histórico determinado, para proteger esa lucha de clases del que tiene el poder político y económico,
y el juez debe garantizar que el sistema se mantenga. Para mí es una escuela muy clasista que definitivamente se aparta del principio de la justicia social. Ya hemos analizado prácticamente las cinco escuelas del derecho, que son la escuela exegética tradicional, la escuela del derecho libre, la escuela de la lógica de la razonable, la escuela de jurisprudencia sociológica y la escuela de la jurisprudencia de intereses. Y para concluir con todo esto, pasemos, porque hay algo muy importante que podemos integrar esas escuelas. Los criterios para la interpretación del sentido de la ley que aplican esas escuelas. Existen dos criterios para la interpretación del sentido de la ley. Uno, el criterio subjetivo lógico sistemático y dos, el criterio objetivo o lógico sistemático. El primer criterio de interpretación del sentido de la ley, el sentido subjetivo filológico histórico, indica que la ley y el sentido de la ley deben de entenderse por razón al espíritu, al sentido que el legislador pretendió darle al momento de crear la norma jurídica, que es la voluntad que va a privar en la norma jurídica, evidentemente el texto de la ley escrita en la norma jurídica. Una interpretación eminentemente de carácter gramatical. Este criterio, jóvenes, oigan bien, este criterio subjetivo filológico lo utilizan dos escuelas de interpretación del derecho. ¿Cuáles son las escuelas que aplican este criterio de interpretación del derecho, que es el criterio subjetivo filológico histórico? Uno, la escuela exegética o tradicional. Y dos, la escuela de la jurisprudencia de intereses. Repito, el criterio subjetivo filológico que busca la interpretación de la ley con base a la forma del que el legislador le dio al crear la norma jurídica textualmente, es la escuela exegética tradicional y dos, la escuela de la jurisprudencia de intereses. El segundo criterio para la interpretación del sentido de la ley es el criterio objetivo o lógico sistemático. Y este criterio nos indica que los textos legales tienen un significado propio, implícito en los signos en los cuales están redactados, independientemente de la voluntad real o presunta de su autor, independientemente de la voluntad del legislador, que debe darse una interpretación diferente a lo que el legislador plasmó en la norma jurídica. Este criterio objetivo o lógico sistemático es adoptado por las siguientes escuelas. 1. La escuela del derecho libre. 2. La escuela de la lógica de lo razonable. Y 3. La escuela de la jurisprudencia sociológica. Reitero, el criterio para la interpretación del sentido de la ley, el objetivo lógico sistemático, es adoptado por la escuela del derecho libre, la escuela de la lógica de lo razonable y la escuela de la jurisprudencia sociológica. Hasta aquí dejamos esta primera parte de interpretación de la ley y pasaremos a la fase de preguntas y dudas que tengan ustedes sobre las escuelas que hemos analizado y los criterios para interpretar la ley que hemos concluido en este momento. Los dejo, jóvenes, en el uso de la palabra. Walter, a sus órdenes. Sí, licenciado, en el caso de Guatemala, no sé si acá en el Congreso se utiliza alguna escuela de interpretación del derecho específica o hace una mezcla de todas. Más que todo, lo que las utilizan son los jueces. En el Congreso, recordemos que van a crear leyes en forma gramatical en el sentido de la ley. Lo crea el legislador. Aquí viene quién las va a interpretar, Walter. Y estos son más que todo para poder juzgar, ¿verdad? Al sistema de justicia.
Hay jueces, y no lo dejaremos mentir, y ustedes mirarán que hay jueces que interpretan gramaticalmente la ley porque dice que la ley dice esto y no más queda. No mira más allá. Una interpretación exegética tradicional de la gramática que encierra la norma jurídica. Pero hay jueces que además interpretan la ley con base a su experiencia, su conocimiento y su, y su razón. Puede ser que interpreten la escuela del derecho libre y otros que sean más justos y equitativos, la escuela de la lógica o de la razonable. Ahí donde se mira la experiencia y el conocimiento del juez en la administración de justicia. Si el juez tiene una experiencia amplia y va a ser objetivo e imparcial en sus resoluciones, la sentencia lo indicarán todo. Cómo fue la interpretación del derecho y qué escuela utilizó. Y podemos decirle algo muy importante. Miren, estaba haciendo un análisis de esto y les pongo en reflexión. Vamos a utilizar como ejemplo el artículo 123 del Código Penal, que ustedes ya están familiarizados en relación al homicidio. El artículo 123 dice que comete homicidio quien diere muerte a alguna persona y al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Bueno, si alguien mata a otra persona, comete homicidio, dice. Y la pena tendría que ser de 15 a 40 años. Si interpretamos gramaticalmente la ley como juzgador, estaríamos nosotros actuando conforme a justicia, a equidad, conforme a experiencia, conocimiento del juez. Si solo aplicáramos sin saber el entorno, por qué, cuándo, cómo y dónde y por qué circunstancias cometió ese homicidio. Recordemos que estamos juzgando seres humanos, no expedientes. ¿Qué diría en este sentido, Walter? Que está tomando la literalidad de las normas. Sin embargo, entiendo de que hay diferentes circunstancias que obligarían a una persona a cometer un delito de ese tipo. Exactamente. Podría ser. Entonces, pero si digo, no, este es homicida y me quedo aquí. Y hay jueces que aplican este criterio de escuela exegética tradicional. Y sus fallos son muy comentados y muy sesgados y muchamente muy criticados. Porque, mire, ¿qué pasa si la persona actuó legítimamente en legítima defensa? Por una agresión ilegítima, por una necesidad racional para impedir o repeler el ataque, por una provocación suficiente, que la persona, el delincuente, la persona entró en su morada y puso en peligro el peligro de la vida de sus bienes, sus derechos y de su familia, de sus moradores. Es el actuar en legítima defensa. Y conforme a nuestro Código Penal en el artículo 23 es una eximente de responsabilidad penal. No sé si ustedes se miran ahí, que no solamente es aplicar la ley gramaticalmente, buscar más allá de lo que el legislador reguló. Y lo que puede regular es otra cuestión. Aquí dice que es blanco, pero allá dice, aquí es negro, pero aquí dice que es blanco. Entonces buscamos un sistema valorativo equitativo de ver cuándo, cómo y dónde pasan las circunstancias de los hechos para crear una sentencia objetiva e imparcial. Ese es el problema que puede haber con aplicar la escuela exegética o tradicional. Porque el juzgador tiene que buscar la lógica, su experiencia y la razón para poder analizar un caso. Bien, David, a sus órdenes. Disculpe, licenciado, solo era una pequeña duda. Entonces, todos los que se refieren o todos los que se basan en la interpretación exegética, cuando hacen análisis solo se basan en las fuentes históricas del derecho. Ajá, lo tradicional, lo básico, lo elemental. Porque dice el procedimiento preparatorio, que dice que el protocolo de tal dice tal cosa. Pero es que no solo se trata de protocolos y de leyes, de antecedentes, se trata de analizar comportamientos humanos.
de ir a buscar la verdad objetiva, la verdad histórica del contexto social, por qué lo cometió, porque lo que se hizo en aquella época puede ser diferente a lo que se hace actualmente y lo que se juzga actualmente. Y dice Jairo, es lo que está pasando en El Salvador. Todos son, todo en El Salvador dice, bueno, aquí todo el que está contra el Estado es terrorista, es marero. Y la libre expresión del pensamiento, porque la ley dice que todo aquel que atenta contra una opinión diferente del Estado es enemigo del Estado. Interpretación exegética o tradicional, y el sistema está orientado para eso. Pero si en un sistema donde los principios y valores del derecho se deben de aplicar, hay que aplicar con base a esos principios del derecho. Porque ¿quién es el que al final da la certeza jurídica del Estado del Derecho? Los que administran justicia. En los jueces está el tacuche más delicado, más difícil, de darle una proyección a la sociedad que vivir bajo el marco de la ley es lo más justo y equitativo como norma de convivencia pacífica dentro de la sociedad. Pero si damos un mensaje diferente, definitivamente la sociedad va a reprochar el sistema de justicia, va a tener un criterio diferente de que esta ley, esta sentencia no se basa a lo justo, al principio de justicia, pues está lejos de ser justicia. Y se convierte contrario a derecho, como dice la Escuela de las Vivencias Psicológicas, el derecho. Es ahí donde se interpretan estas escuelas. Están ahí para conocimiento, como sí, para aplicación del derecho, sí, pero aquí cada quien va buscando su forma de ser y de pensar. ¿Cómo desearía interpretar el derecho? Porque son sus principios y valores. ¿Estamos? Y su experiencia y conocimiento, lógicamente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Walter. Licenciado, en lo referente a la jurisprudencia sociológica, dice que la importancia de la jurisprudencia como factor determinante en la creación del derecho. Esto entiendo tiene que ver con los casos que tienen precedentes sobre casos que se suscitan en ese Ajá. momento. Más que todo, ellos recuerden que en el derecho norteamericano sus resoluciones, como son basadas en la costumbre, normalmente se basan en el precedente, en hechos o casos administrativos y judiciales que se ventilaron con anterioridad y que guardan cierta similitud o semejanza con lo que se puede estar juzgando. Ok, entonces digamos que en ese sentido no aplica, por ejemplo, las comparaciones que se hacen como, digamos, por poner un ejemplo, un político que se robó 10 millones de quetzales versus alguien que se robó 2 quintales de café y lo metieron 10 años a la cárcel, por ejemplo. O sea, No, no son similares. no son similares. Tienen que tener cierto grado de identidad o de semejanza, ¿verdad? Ok. Ok, gracias. A servirle. Jairo Catalán nos dice, era por las vigencias se terminan a tiempo de la ley temporal. Le ponen otra vez una nueva fecha. Si es la vigencia determinada, sí, puede ampliarse la vigencia. Si el Estado, si la emergencia nacional no ha concluido, se pueden ampliar los plazos. Ya terminado ese plazo, terminada la emergencia, deja la ley de surtir efectos y se convierte en una fuente histórica o un derecho histórico. Su vigencia está ya plasmada y determinada a su tiempo de vida. Así es, Jairo.
¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. La segunda parte de la interpretación de la ley la vamos a ver el día miércoles, que son las clases de interpretación de la ley que existen, para ir ampliando más sobre este tema importante de cómo se puede interpretar la ley, que es base fundamental para conocimiento de técnica jurídica para el futuro profesional del derecho. Les deseo buenas noches, buen descanso. Nos vemos el miércoles en la conclusión de este tema. Buenas noches, Da- licenciado. Sí, buenas noches. David, a sus órdenes. Solo con una duda pequeña, licenciado. ¿Sí? Lo de la técnica jurídica y la actividad jurisdiccional ya dio el tema en clase. Sí, eso lo dimos en el día que fue el día del abogado. Y está grabado, está grabado el video claro, Muy bien. el 24 de septiembre. Ahí está el video para que usted lo pueda ver. Muchas gracias, Lick. A servirle. Buenas noches.